Fórmula Tu Salud. Continuamos con más información en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es miércoles, mitad de semana, y saludo con muchísimo gusto al doctor Iván Rodríguez Patiño. Fórmula por tu salud. ¿Cómo está, doctor? Vamos a tocar un tema en esta tarde de suma importancia que tiene que ver con las altas temperaturas y pues los alacranes que consigo suelen salir. Y es que en el estado de Morelos se tienen los más peligrosos. Es importante acudir de manera inmediata con los especialistas y bueno, la recomendación por supuesto que nos hacen siempre los especialistas es no a consumir estos remedios caseros porque pueden poner en riesgo su vida. Y para que nos hable precisamente de todo los detalles de la picadura de alacrán, lo saludo con muchísimo gusto, doctor, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos tus radioescuchas de Radio Fórmula Morelos. Un gusto, como todos los miércoles, para hablar de salud, Fórmula Tu Salud. Y bueno, el día de hoy, Tere, vamos a hacer un comentario, una colaboración que tiene que ver específicamente en un ataque o en una intoxicación, pero tiene y está ocasionada por un animalito. En este caso, es el alacrán, el cual tenemos una gran variedad en el país. En México tenemos una gran variedad en el país, pero en el estado de Morelos vamos a tener una especie, el cual es altamente tóxica, es venenosa, tóxica, para que lo hagamos fácil de que los radioescuchas lo comenten y tener cuidado en esta época de calor, pero también aún con estas lluvias que se van a generar en estos días, en estas semanas, pues hacen que estos animalitos vayan a buscar unas zonas tanto de refugio o de la misma situación del calor, pero también tiene que ver con las lluvias. Y este proceso de que los animalitos, en este caso los alacranes, vayan y generen el cual, si no nidos, sí la protección, y buscan en zonas que obviamente no estén ni mojadas ni húmedas, el cual tengan una temperatura más adecuada, y pues obviamente van a ingresar a las zonas de casa, en este caso oficinas, y buscan algún tipo de procesos como grietas. Los zapatos también es muy común escuchar o en algún momento atender pacientes que al momento de colocar su calzado, colocar una playera, un vestido, un pantalón, son picados por un alacrán. El proceso que está viviendo en el estado de Morelos, también en el municipio de Cuernavaca, hay algunos números, algunos de los incidentes que han aumentado hasta el 20% de los casos en comparación del año anterior. Y obviamente esto nos va a generar que el riesgo de una intoxicación por picadura de alacrán pueda llegar a condiciones hasta la muerte. En este momento tenemos más de 3,900 casos en el estado de Morelos y una defunción, el cual los grupos vulnerables para este tipo de patologías, o en este caso de intoxicaciones inducidas por un alacrán, nos van a generar un proceso donde los grupos de riesgo, que son los infantes, en este caso los niños, los menores de 5 años, tienen mayor riesgo ¿en qué? En una intoxicación rápida. Y los adultos mayores y obviamente las personas que sufren enfermedades crónico-degenerativas. Pero me refiero más a tener cuidado en los menores de 5 años, este tipo de neurotoxinas, porque la parte que hace esta intoxicación en el ser humano, la neurotoxina que es inducida por este tipo de animalitos como los alacranes, es una inflamación que es localizada, y por eso la mayoría de las personas que han sido o que tienen la experiencia de una picadura de alacrán genera un dolor importante en la zona donde es picado. No tiene ninguna situación, es una inflamación interna, no van a ver una inflamación, o sea, no van a ver una roncha, no van a ver una elevación, un cambio de coloración en la piel,
únicamente van a sentir un dolor porque es una neurotoxina y entonces esta va a atacar a los nervios, la parte de la sensibilidad y la inflamación es a nivel de un nervio, o el más cercano, o si es una mala fortuna, el veneno en esta neurotoxina es inyectada a una zona del nervio. Y esto va a generar un dolor localizado, pero también en esa conducción, en ese trayecto nervioso, va a generar un dolor que es un dolor fuerte. Pacientes o personas refieren que al momento de ser picados, un ejemplo, en un dedo, el dolor se extiende a toda la extremidad inferior, hablando del pie, pero también en la mano refieren dolor hasta el hombro. Entonces es un dolor que es localizado, que sigue un trayecto nervioso, no va a generar alguna situación de inflamación, o sea, no va a haber colores, no va a haber cambios en la piel, no, es simplemente un dolor. Y la parte importante, pues obviamente es que muchas de las ocasiones sentimos este piquete y lo que generalmente vamos a hacer las personas es buscar qué fue lo que nos generó esta molestia. De ahí regresar y retomar el tema con los menores de 5 años o los niños en general, adolescentes también pudiera ser, que muchas de las ocasiones son picados en la parte de noche. Esto es cuando este tipo de animalitos ingresa o está en sofás, camas, sillones, sillas, y estos animales pueden generar el cual no los vean por alguna acción natural que nosotros los evitemos, los aventemos, también puede suceder, o que en algún momento, y son a veces casos incidentales, que al momento de levantarse en la parte de la noche o en algún momento muy temprano, que no tenemos una visión adecuada por falta de luz, los pisemos o la persona lo pise y el alacrán es un animal que este tipo de neurotoxinas lo utiliza, es muy nervioso por decirlo así, y entonces la activación que es para que genere la picadura, la elevación de su colita y que nos genere este tipo de intento, va a hacer que esto sea muy rápido, la actividad, que sea muy rápida el piquete, por decirlo así, y pues obviamente estamos expuestos a que en cualquier situación, proceso de una cuestión de pisarlos con los pies descalzos, nos pueda generar rápidamente una picadura. Y lo importante es que pues tengamos en cuenta que estamos en un estado donde la incidencia es elevada de picaduras. Este año, vuelvo a repetir, es mayor. Tenemos una parte importante de los casos y en este sentido no hay que tener la confianza de decir, bueno, me picó un alacrán, pero a mí nunca me ha pasado nada, porque es una relación directa. Este animalito como va generando picaduras a través del día, obviamente, ¿para qué? Para que los animalitos que son picados, el alacrán posteriormente, ya que fallecen, en esa viene la parte de que él come. En el humano es totalmente diferente. Puede existir una picadura y no aparecer síntomas en el momento. Hay casos registrados en el estado de Morelos que han aparecido o aparecen los síntomas a las 72 horas, a los 3 días después, aparecen ya los síntomas de intoxicación de picadura de alacrán. Ahora, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? La prevención es siempre mantener nuestros espacios limpios, vigilar que la ropa esté libre de algún tipo de, no solamente del alacrán, sino algún de otro insecto, pero vamos a tener también en cuenta que el tratamiento de los síntomas de intoxicación de picadura de alacrán es con el suero antialacrán. No hay otro tipo de tratamientos, únicamente esto es. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener cuidado o que nos van a generar? Mencionaba que es el dolor. El dolor, si no existe una intoxicación, o sea, solamente vamos a tener el dolor. Este dolor en la zona o en la extremidad o en la zona donde estamos, de que nos picó el alacrán, puede generar dolor hasta una semana. Hay registros que el dolor se mantiene por una semana.
Datos importantes que tienen que ver ya con una intoxicación moderada o una severa. Principalmente vamos a tener un proceso donde vamos a salivar, o sea, vamos a tener una cialorrea, es el proceso, pero vamos a ponerle una salivación excesiva. La persona, después de ser picado, horas o días, puede ser que hay que tener ese efecto, si tiene la sensación donde hay una salivación excesiva, el cual también tiene una sensación de cuerpo extraño, esto es en la garganta, dirían la garraspera. Este tipo de procesos nos está hablando ya de una sintomatología moderada y el cual se tiene que acudir a una unidad de salud, ya sea pública o privada, y el tratamiento específico es el suero antialacrán. ¿Cuántos sueros pueden ser colocados? Pueden ser desde un frasquito hasta 3, 4, 5. Hay casos que la severidad de la intoxicación por picadura de alacrán es tan grande que se pueden utilizar más de 3 frascos y están totalmente indicados. Una de las cuestiones que nosotros debemos tener en cuenta es que cuando sufrimos una picadura de alacrán, no hay que dejarlo a la ligera, hay que mantenernos, aunque sea en casa, pero en observación, en el cual aparecían este tipo de datos que nos marca una intoxicación moderada, pero hay que tener cuidado también en las intoxicaciones severas. ¿Y cuál es lo que sería realmente una urgencia de atención? Es que el paciente generara una dificultad respiratoria. La parte grave de atención es cuando el paciente presenta una dificultad respiratoria porque esta neurotoxina genera una parálisis en el sistema pulmonar o respiratorio y nos puede generar hasta la muerte. Entonces, debemos de tener en cuenta que este tipo de situaciones, no dejarlas a la ligera, atendernos, no hacer solamente las cuestiones caseras y no confiarnos de que la picadura de alacrán se puede volver una intoxicación grave y pues bueno, hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que prevenirnos, hay que mantener limpios nuestros patios, nuestros pisos, mantener toda esta zona de maderas, donde hay fierros, donde hay escombro, siempre el cuidado de tener la atención. Y en casa y nuestra ropa, pues bueno, por lo menos en esta época del año, mantener y cuidar que esté libres nuestros zapatos, nuestros tenis, nuestras playeras, nuestras blusas, vestidos, para poder tener una cuestión de prevención. Y si sufre de una picadura de alacrán o un piquete de alacrán, pues bueno, hay que asistir a una unidad de salud con síntomas o no síntomas. La observación es una medida fundamental para prevenir complicaciones por la intoxicación de picadura de alacrán. Y pues bueno, muchas gracias, Tere, y muy buenas tardes. Y nos vemos como todos los miércoles y también nos escuchamos para estar en la parte de Fórmula Tu Salud. Y te mando muchos saludos. Así es que hay que cuidarnos mucho, hay que protegernos, hay que incluso revisar la ropa y bueno, hasta los zapatos en algunas ocasiones para evitar pues la picadura de los alacranes y más durante esta temporada. Es momento de hacer una pausa, ya regresamos, tenemos más noticias.